Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la plataforma de formación de Trainology. Hoy estoy con mi gran amigo y compañero Gonzalo, que bueno, pues venimos a hablaros un poquito de cositas interesantes, como ya sabéis. Así que bueno, el tema de hoy es qué tipo de rutina tenemos que hacer en base a la distribución del volumen de entrenamiento semanal de una manera eficiente. Es decir, lo que queremos hacer con este pequeño vídeo es aportaros información práctica de cómo distribuir el volumen de entrenamiento semanal de una manera eficiente y en base a ello utilizar un tipo de rutina u otro, porque al fin y al cabo pues sabemos que el volumen de entrenamiento es de las variables más importantes como para, por ejemplo, para el objetivo de aumento de la masa muscular. Si quisiéramos fuerza, pues sabríamos que tendríamos que priorizar la intensidad y en base a ello distribuir el volumen. Pero bueno, vamos a enfocar este vídeo en base al volumen de entrenamiento. Entonces, bueno, lo primero, el primer punto a tocar va a ser el nivel del entrenamiento y la relación con el volumen. Entonces, bueno, ¿qué tendremos que comentar sobre este punto? Vale, a ver, primero tenemos que saber en qué nivel de entrenamiento nos encontramos. Entonces, por ejemplo, sujetos principiantes que no han entrenado en su vida, estos sujetos están totalmente desadaptados a los estímulos que les vamos a dar porque es nuevo para ellos, nunca lo han hecho. Entonces, este estímulo que va a recibir va a generar mucho daño muscular en ellos. Por lo que el volumen que van a necesitar para progresar va a ser muy bajo. Y del mismo modo, el mínimo que van a necesitar para progresar, también va a ser muy bajo. Un error muy frecuente es que nos apuntamos al gimnasio, vamos muy motivados, nos reventamos a series haciendo la rutina de X actor o X personal fitness y sobrepasamos el volumen máximo que podemos recuperar y por el contrario, o sea, por lo consiguiente no nos adaptamos. Entonces ahí tendríamos que tener en cuenta ese punto. Luego... De hecho, bueno, yo recuerdo que cuando empecé a entrenar no fallaba con las rutinas de Lobezno y con la rutina del Capitán América. Y bueno, si empezamos ahora a analizarlo, era una auténtica locura. O sea, esa rutina estaba hecha. O sea, ahora mismo no podría ni siquiera seguir esa rutina y ese volumen de entrenamiento. O sea, era una locura. Igual eran 5 ejercicios por grupo muscular. Una frecuencia, o sea, es decir, frecuencia 1 a la semana, es decir, que lo trabajaba solo una vez a la semana y pues igual 4 series, o sea, igual estaba metiendo 20 series por cada sesión, entonces ahora veremos si eso es algo eficiente o no. Claro, tenemos que pensar que al final un sujeto que nunca ha entrenado, cualquier estímulo va a ser una novedad para él. Eso es. Entonces, obviamente, no va a necesitar tanto volumen de entrenamiento. Claro, al final tenemos que intentar entender todo esto del volumen de entrenamiento como si fuera una especie de vasos, ¿vale? Imaginaros que tenemos dos vasos con lo que serían las capacidades de lo que sería la capacidad de tolerar una carga determinada. Entonces, al principio, el vaso que tenemos es muy pequeñito. Claro. Por lo tanto, una misma carga en un vaso muy pequeñito comparado con un vaso muy grande va a suponer que esa carga va a ser un porcentaje mayor en ese vaso más pequeñito. Es decir, que imaginaros que una persona que acaba de entrar en el gimnasio puede tolerar 10 series semanales. ¿Bien? Entonces, si esa persona yo le pongo una serie semanal, ya le estoy metiendo un 10% de carga que puede tolerar. En cambio, una serie semanal en una persona que puede tolerar 20 series semanales es solo un 5%. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y que cada vez que nosotros variamos el estímulo, aunque sea una misma serie, si por ejemplo cambiamos el ejercicio, aunque sea el mismo grupo muscular implicado, si por ejemplo cambiamos lo que sería el ángulo en el cual nosotros estamos trabajando ese grupo muscular, ya es un cambio, ya ese cambio va a generar otro tipo de adaptaciones y por ende la fatiga va a ser mayor y tenemos que seguir adaptándonos a ese cambio, por lo tanto, aunque sea esa misma serie, nos vamos a fatigar más con ese propio ejercicio. Entonces, aparte del volumen de entrenamiento, tendríamos que tener en cuenta cada cuánto tiempo estamos haciendo esos cambios en la rutina que nos van a generar tener que estar adaptándonos a esos cambios en sí. Entonces, bueno, si tuviéramos que resumirlo de alguna manera, una persona principiante, ¿cómo le resumiríamos? Al final en el entrenamiento tenemos que ser un poco conservadores, digamos, y guardarnos las mayores balas en la recámara, cartas en la manga, para progresar en el futuro. Tenemos que ver esto como tenemos X recursos, si desde el principio empezamos con todos, va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin nada para poder progresar. Entonces, una persona que se está iniciando en el entrenamiento va a necesitar muy poco para progresar. Lo que tiene que intentar es
exprimir al máximo ese escalón del progreso antes de subir al siguiente. Si, por ejemplo, llegamos de nuevos al gimnasio y necesitamos 5 series por grupo muscular para conseguir las mejores adaptaciones, pues no hay ninguna necesidad para empezar con 10. Vamos a ir con 5 hasta que veamos que con 5 no progresamos. Cuando nos estancamos, pues ya podemos subir a 6. Cuando nos estancamos, subimos. Y lo mismo, pues podemos jugar con la intensidad y con lo que son los ejercicios. ¿Sí? Eso es. Luego, por ejemplo, si fuéramos personas muy avanzadas, sabemos que para que una persona que es muy avanzada, el volumen que tenemos que meter es enorme. De hecho, bueno, pues esto es un poco que para poder mejorar un 1% en una persona avanzada igual tiene que dar el 110%, es decir, que va a tener que dar más de lo que podría dar. Entonces, ahí tendríamos que tener en cuenta pues que el volumen de entrenamiento o las necesidades que va a tener ese entrenamiento para poder generar adaptaciones van a ser enormes, ¿no? Para poder conseguir muy poquito tenemos que dar mucho. Entonces, lo que tú comentabas, que al fin y al cabo, o sea, tenemos que intentar no adelantarnos y adelantar el proceso por tener prisa, porque al final esto es mucho más a largo plazo de lo que solemos ver. Entonces, bueno, resumiendo este punto, tendríamos que tener en cuenta que al principio, una persona principiante va a necesitar un menor volumen de entrenamiento para poder generar adaptaciones positivas, y conforme vaya aumentando el nivel de la persona, vamos a tener que ir complicando un poquito más las cosas, porque ya va... Ante la misma carga ya va a estar adaptado, por lo tanto la carga va a tener que ser un poquito mayor, un poquito más complicada a nivel fisiológico, a nivel de fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el siguiente punto que me parece bastante interesante, es la distribución por sesión de lo que sería el volumen de entrenamiento, porque muchas veces hablamos de volumen de entrenamiento semanal, pero claro, si yo quiero meter 20 series a la semana, yo esas 20 series las tengo que distribuir de una manera determinada. Puedo meter 20 series en solo una sesión, o puedo meter, pues, ¿cómo lo distribuiríamos de una manera eficiente? Claro, ahora seguro que habéis oído los conceptos máximo volumen recuperable, mínimo volumen efectivo, y hacen referencia generalmente a la semana o al microciclo. Pero claro, sabemos que también tenemos un mínimo efectivo y un máximo recuperable por sesión. Entonces, aquí es cuando entra en juego la frecuencia de entrenamiento. Si, por ejemplo, tenemos que meter 20 series de cuádriceps y el máximo volumen del que nos podemos recuperar esa sesión son 10 series de cuádriceps, 10 o 15 las que sean, las series restantes van a ser series vacías que nos estamos fatigando y no nos van a dar más ganancias. Entonces, una buena opción va a ser dividir ese entrenamiento, bueno, ese volumen, en 2 sesiones de entrenamiento para conseguir exprimir al máximo pues eso, las series y el volumen de entrenamiento. Eso es. Al final tenemos que entender que como el volumen de entrenamiento es la variable principal, aunque nosotros lo estemos viendo en un periodo de tiempo bastante amplio, como pueden ser pues esa semana, cada día tenemos que meter una dosis. Entonces vamos a utilizar esa frecuencia para dividirlo, es decir, para dar pequeñas dosis óptimas en base a ese volumen. Entonces, ahora mucha gente seguramente que se esté preguntando, vale, ¿y cómo sé cuál es mi máximo volumen recuperable por sesión? Entonces, ¿qué respuesta podríamos darle? Vale, al final, aunque no guste mucho no sea lo mejor, no se puede dar una respuesta concreta. O sea, al final cada individuo va a tener su dosis que va a variar en función de su estado. O sea, que durante tu carrera puede ser que hoy tengas un máximo recuperable y en 5 meses tengas otro. Por lo que al final lo que vamos a hacer va a ser un ensayo de error. Ir probando, mirarnos en diferentes parámetros y al final intentar encontrar nuestro máximo recuperable. ¿Qué parámetros pueden ser indicadores para ver si lo estamos sobrepasando, si estamos dentro de él? Pues al final muy parecidos a los que comentabas en el vídeo de cómo calcular el MRV. Si durante la sesión llega un punto en el que ya estamos haciendo series, por ejemplo, estamos haciendo un curl de bíceps y por mucho que metamos más series ya no congestionamos más, vemos que la congestión baja. Vemos que el rendimiento cae en picado. Incluso vemos que al día siguiente el daño muscular es excesivo. Pues seguramente estemos excediendo nuestro máximo volumen recuperable por sesión. Eso es. Al final, por ejemplo, yo creo que una manera bastante buena es, sobre todo, aparte de, como comentaba en el vídeo, de cómo encontrar el máximo volumen recuperable a nivel semanal o de un propio microciclo, y nos centrábamos en lo que sería la progresión de cargas a nivel semanal, una cosa bastante interesante es
cómo me recupero en la siguiente sesión, es decir, no teniendo en cuenta lo que sería el primer microciclo y el siguiente microciclo, sino la primera sesión. Imaginaos que vamos a hacer una frecuencia 2 de entrenamiento, ¿no? Entonces voy a hacer, como tú comentas, bíceps el lunes, y el miércoles voy a volver a hacer bíceps. Entonces el lunes yo le voy a meter una dosis determinada. El miércoles voy a ver, el segundo día en el que voy a trabajar ese grupo muscular, voy a ver si de verdad estoy recuperado, o por lo menos imaginaros que voy a tener como referencia a las mismas repeticiones que he hecho el lunes, cuántos kilos puedo mover el miércoles, ¿no? Porque al fin y al cabo necesitamos tener una referencia. Pues imaginaros que no podemos mover los mismos kilos, o bueno, eso puede llegar a ser algo relativamente normal porque estemos fatigados, pero la diferencia es muy grande. Sí. Seguramente nos hemos pasado del máximo volumen recuperable en la sesión del lunes. Entonces tenemos dos opciones. Una, o bien bajo el volumen ese lunes, o bien la segunda sesión la largo, ¿no? Es decir, no solo la voy a poner el miércoles, sino que como yo el lunes quiero meterle X series y sé que el miércoles no estoy recuperado, voy a probar a ponerla el jueves, a darle un poquito más de espacio para que se produzca ese proceso de supercompensación. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta el descanso que estamos poniendo, porque no va a ser el mismo máximo volumen recuperable una sesión separada de otra 24 horas, o imaginaros que vamos a hacer una doble sesión 12 horas, a que esté separada una semana. Eso es. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, un poco resumiendo Bueno, ¿quieres comentar algo más? No, en cuanto al máximo recuperable. Vale, entonces, resumiendo este punto, lo que tendríamos que tener en cuenta es que tenemos a nivel semanal, a nivel de tiempos, independientemente de que sea mensual, semanal o por sesión, un máximo volumen recuperable, un mínimo volumen efectivo. Entre estos dos umbrales tenemos también pues otros pequeños datos que nos pueden dar más información, pero bueno, eso ya lo veremos en otro punto. Pero lo que tenemos que saber es que llega un punto en el que si nosotros en esa propia sesión no paramos de meter más series, no va a ser más efectivo, sino que incluso puede ser contraproducente. Entonces tenemos que intentar tanto crear la sobrecarga progresiva semanal de un mínimo efectivo, un máximo volumen recuperable, pero también en la propia sesión, que a lo largo del tiempo, en esa propia sesión, se produzca una sobrecarga progresiva de que el lunes del microciclo 1 empiezo en unas series, el lunes del microciclo 2 en otras series, y que poco a poco, a nivel de sesiones del microciclo, se vaya dando esa sobrecarga progresiva. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que serían los tipos de distribución a nivel de rutina que podemos tener, porque sabemos que, bueno, hay mucha gente que hace pecho-bíceps, pero igual podemos distribuirlo de diferentes formas. Entonces, ¿qué formas tenemos para distribuirlo? A ver, al final, formas tenemos muchas. Lo que tenemos que tener claro es cuántas series vamos a meter semanalmente, y en base a ello, qué frecuencia le vamos a dar para poder recuperarnos de esas series, por lo que hemos comentado del techo límite por sesión. Y organizar los músculos. Por ejemplo, tenemos el cuádriceps. El cuádriceps le vamos a dar 20 series. El lunes le meto 10 series. Claro, el martes no voy a estar recuperado. El miércoles igual tampoco. Pues las meto el jueves, por ejemplo, otras 10 series. Y en base a eso vamos organizando lo que vienen siendo la distribución semanal. Vale, entonces tendríamos o bien la opción de trabajarlo por grupos musculares, o incluso también podríamos hacerlo por patrones, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, podríamos hacerlo o bien por un patrón de empuje vertical. Imaginaros que voy a hacer, bueno, lo primero, de empujes, imaginaros, y de tracciones, o podemos hacer empuje, tracción y de pierna, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos intentar distribuirlo de una manera un poco más general, por ejemplo, de empujes, y luego dentro de empujes podemos poner lo que serían empujes verticales, como por ejemplo pueden ser los press militares, push press, etcétera, etcétera, o empujes horizontales, como pueden ser unas flexiones, un press de banca. Luego tenemos tracciones, lo mismo, tracciones verticales, unas dominadas, jalones, horizontales, remos, ¿no? Entonces, bueno, también podríamos hacerlo incluso hasta por movimientos. Es decir, imaginaros un powerlifter. Lo que vamos a hacer es intentar dividirlo en peso muerto, sentadilla
y press de banca, ¿no? O incluso podemos meterle remo porque necesitamos un ejercicio, entre comillas, imaginaos, compensatorios para los empujes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo que tiene que ser interesante es que cuanto más generalicemos este tipo de divisiones o de distribuciones de entrenamiento, más volumen de entrenamiento vamos a meter en ese propio saco. Imaginaros, no es lo mismo cuantificar cuántas series se lleva el bíceps a cuántas series se lleva una tracción horizontal a nivel semanal. Porque claro, en la tracción horizontal puede que estén varios ejercicios implicados, ¿no? Un remo gironda, un remo unilateral con mancuerna, un remo en polea abajo, ¿no? Entonces al final tendríamos que andar un poco con ojo si hacemos este tipo de distribución más general. Sí. Y de hecho lo que comentas puede ser una manera bastante eficiente de distribuir lo que es el volumen. Porque claro, tú cuando haces una tracción, aunque el principal... el músculo que genera el movimiento principal sea el dorsal, el bíceps también se activa, el deltoides posterior también se activa. Entonces, esos músculos van a tener ya un trabajo que luego de cara a trabajarlos directamente, seguramente necesiten menos trabajo directo. Eso es. que si hiciésemos, por ejemplo, un día tracciones, bueno, un día espalda, directamente dorsal, y otra sesión separada le metemos al bíceps, por ejemplo. Eso es. Al final tenemos que intentar, dentro de lo posible, hilar fino, obviamente sin comernos mucho la cabeza, pero sí que tener en cuenta este tipo de cosas como dice Gonzalo. Cuando nosotros hacemos ejercicios multiarticulares, por ejemplo, imaginaros que estamos haciendo una rutina full body, ¿no? Pues en esa rutina full body estamos metiendo un press de banca en el cual, pues bueno, los principales motores que van a generar el movimiento van a ser pues un pectoral, un tríceps, un deltoides anterior. Entonces, luego de cara a exprimir las ganancias o aislar el deltoides anterior, tenemos que tener en cuenta que el volumen que le vamos a tener que meter, va a ser menor porque ya lo hemos estimulado en otro tipo de ejercicios como estos. Eso es, al final el músculo ya está como, digamos, predispuesto a recibir ese volumen efectivo. Bien, entonces, ahora, una vez que sabemos que en base al nivel del entrenamiento de esa persona, si bien es principiante o si bien es avanzado, necesitaremos más o menos volumen de entrenamiento o trabajo para generar adaptaciones en forma de series, en forma de repeticiones efectivas, pues bueno, ya un poco como cada persona quiera distribuir o cuantificar el volumen de entrenamiento. Que las distribuciones que necesitamos distribuir eficientemente ese volumen de entrenamiento semanal por sesión para que no haya ningún tipo de volumen de más que nos genere desadaptaciones o que nos lastre el proceso, y que podemos distribuir el volumen de entrenamiento de diferentes maneras, por grupos musculares, por patrones de movimiento o por movimientos en sí, como pueden ser ejercicios determinados. Vamos a intentar dar respuesta a, una vez que tenemos un volumen de entrenamiento determinado, cómo lo distribuimos de manera eficiente. Entonces, si te parece, vamos a poner 3 escenarios en el cual vamos a poner un volumen de entrenamiento bajo, un volumen de entrenamiento medio y un volumen de entrenamiento alto. ¿Vale? Empezamos con el bajo. Vale. Pues a ver, en el bajo habría que ver, en ese caso concreto, dónde tendríamos los umbrales que hemos comentado por sesión. Porque claro, al igual que tenemos el umbral máximo, también tenemos un umbral mínimo, que por ejemplo, hacer 2 series, pues seguramente no sea efectivo. Eso es. Entonces, si tenemos, por ejemplo, digamos, 6 series semanales y nuestro umbral mínimo de series está en 4, pues puede ser que dividirlo en frecuencia 2 en 2 días no sea la mejor opción, porque un día estás haciendo 4 series para estar dentro de ese rango, pero el segundo día estás metiendo 2 que seguramente esté por debajo. Entonces puede que no sea lo más óptimo, por lo que igual y estimular ese músculo de manera directa una vez a la semana sería una buena opción. Eso es. Entonces, teniendo en cuenta que en un principiante, por ejemplo, vamos a poner el caso de un principiante, necesitamos volúmenes de entrenamiento bajitos, podemos decir que una rutina full body, una rutina wader, es decir, trabajar ese músculo solo una vez, siempre y cuando ese volumen de entrenamiento a la semana sea muy poquito, es algo relativamente acertado, que muchas veces va en contra de lo que se comenta, ¿no? Porque al fin y al cabo, si distribuimos esas poquitas series que tenemos a la semana para crear adaptaciones en mucho, no estamos llegando a tener una capacidad un volumen de entrenamiento determinado que sobrepase el umbral mínimo para poder generar adaptaciones. Entonces, a mí, por ejemplo,
se me ocurre la idea de, o sea, esto siempre y cuando busquemos adaptaciones, ¿no? A nivel neurales o a nivel, por ejemplo, estructurales. Pero, por ejemplo, yo soy de la opinión de que, imagínate que nosotros tenemos esas 6 series de volumen de entrenamiento, pero claro, nuestro objetivo al principio puede que no sea que esa persona aumente esa masa muscular, Claro. porque tenemos mucho tiempo. Claro. Entonces, podemos centrar otro tipo de objetivos que sean, imagínate, mejorar la técnica, Sí. ¿vale? Yo creo que si esas 6 series las dividimos en 3 días y hacemos solo 2 series, podemos mejorar esa parte. Es decir, dependiendo del objetivo que tengamos, imaginaros que tenemos ese de hipertrofia, pues obviamente, como no llegamos a ese umbral mínimo, no va a ser efectivo dividir en muchos días, porque vemos que no llegamos a ese umbral mínimo, pero si el objetivo, imaginaros que es un componente neural o un componente técnico, si dividimos ese volumen de entrenamiento en el máximo número de sesiones posibles, esa persona va a trabajar ese movimiento o ese grupo muscular muchas veces a lo largo de la semana, por lo tanto se va a especializar en ello y va a ser mucho más fácil que consiga esa técnica adecuada o que trabaje ese patrón motor más tiempo y que se especialice. Incluso que la mejora de la fuerza sea o sea, que se mejore más la fuerza. Eso es. Entonces, dependiendo del objetivo, yo utilizaría una mayor frecuencia, aunque el volumen sea más bajito, para que esa persona se adecue al movimiento, para generar menor fatiga periférica a nivel de agujetas, ¿no? De daño muscular inducido por el ejercicio y sobre todo también para que a nivel psicológico no tenga tanta fatiga que genere una mala técnica. Claro. Porque imagínate que le metemos esas 6 series, pero en la cuarta serie ya está tan fundido, eso es, tan fundido psicológicamente o tan fundido a nivel neural que no es capaz ni él mismo de saber dónde tiene la cadera en un peso muerto y puede que acabe chepando, ¿vale? Entonces, yo creo que es interesante ver eso, un poco, pues, como siempre, ver cuál es el objetivo, ¿no? Sí. Ponemos, si te parece, el siguiente caso, es decir, volumen de entrenamiento medio. Medio, claro. Pues aquí seguramente una muy buena opción sea dividirlo en 2 sesiones. Porque ese volumen de entrenamiento medio, digamos, 15 series semanales, lo dividimos una sesión de 7 series y otra sesión de 8 series. Con una correcta programación y espaciadas en el tiempo para favorecer esa recuperación y no interferir, pues estamos dentro de esos márgenes, digamos, y seguramente vayamos a conseguir buenas adaptaciones. Además, Eso es. seguramente aquí sea el escenario de una persona más intermedia, que puede ser que ya controle bien la técnica de los ejercicios y consiga sacarles mejor partido, hacerlos de una manera Eso es. más efectiva. Entonces, pues podemos exprimirla un poquillo más. Eso es. Al final, al principio, yo creo que también es interesante cuando tenemos a esa persona que es principiante, distribuirle ese volumen de entrenamiento, aunque no se llegue al umbral mínimo, porque bueno, independientemente, o sea, también aunque no se llegue al umbral mínimo, entre comillas, una persona Eso es. principiante a la mínima que, o sea, Eso es. a la mínima que entra en el gimnasio, sin haber tocado una mancuerna, ya hace así, Sí. ¿no? Se pone como una palomita, porque ya solo el ambiente anabólico Claro, ya claro, las hace que luces, crezca. sí. Eso es, las luces sanas ya Eso es increíble. Entonces, yo creo que lo que comentabas tú, que una vez que ya esa persona es avanzada, ese volumen de entrenamiento, aunque por ejemplo no haya sido, imagínate que siguen siendo esas 6 series, por ejemplo, va a tener mayor capacidad de llegar un poquito más al límite, ¿no? Claro, Más al fallo. claro. Entonces, aunque las series no aumenten o el volumen de entrenamiento no aumente, puede meterle más kilos. Entonces, bueno, el volumen de entrenamiento no aumenta, pero el volumen de entrenamiento en base a kilos movidos sí que aumenta, Eso lo es. que llamaríamos el volume load, Sí. ¿no? Que sería las series por repeticiones por kilos movidos. Entonces, yo, por ejemplo, sí que optaría, como tú comentas, en una persona intermedia o con un volumen de entrenamiento intermedio, pues dividirlo en 2 sesiones para poder tener también una capacidad de sobrecarga progresiva en el tiempo bastante larga y en base a ello pues ir dividiendo. Entonces, tercer escenario, una persona de entrenamiento avanzada. Vale. Aquí se complica la cosa. Porque, claro, las personas avanzadas puede pasar que llegue un momento en el cual el volumen que necesitan meter para que su entrenamiento sea efectivo está por encima del volumen del cual se pueden recuperar. Entonces aquí, bueno, entraríamos en estrategias de programación, pero para resumirlo, podríamos dividir ese volumen en más sesiones semanales por lo mismo que decimos. Tenemos el mínimo efectivo y el máximo recuperable. Entonces, si tenemos que meter, digamos,
30 series, 32 series. Pues igual no te puedes recuperar de 11 series semanales, de 11 series por sesión, perdón, de cuádriceps. Entonces habría que dividir ese estímulo en más sesiones semanales. Eso es. Y también una buena estrategia puede ser, hablando del cuádriceps, por ejemplo, claro, no podemos hacer esto con todos los grupos musculares porque no tenemos días para dividir 3 de cuádriceps, 3 de bíceps, 3 de espalda. Entonces aquí podríamos elegir grupos musculares principales a los que les queramos dar prioridad en ese mesociclo, realizar esa sobrecarga progresiva, tener en cuenta esto que estamos comentando, y los demás grupos musculares intentar bajarles el volumen de entrenamiento para mantener y progresar en los que estamos comentando. Eso es. Al final, cuando somos unas personas que tenemos mucha capacidad de tolerar esa carga de entrenamiento, o que somos muy experimentados, necesitamos, como bien comentabas, ir un poquito más allá del límite para poder generar adaptaciones. Entonces, yo creo que aquí también sería importante matizar de qué límite. Es decir, el límite yo lo que vería sería un límite más semanal, más que por sesión, porque si por sesión no te puedes recuperar, tampoco te interesa ir más de esa sesión. Entonces yo lo que intentaría sería ir más al límite, un poquito viendo ese límite en un periodo de tiempo más amplio, como por ejemplo una semana. Entonces imagínate que tu máximo volumen recuperable son 30 series, y tú, como necesitas ir un poquito más, son 33 series. Entonces pongamos que tu umbral máximo por sesión son 15 series. Pues si metes, como tú dices, 11, 11 y 11, ya estás consiguiendo esas 33 series. No estás aumentando el máximo volumen recuperable por sesión, pero sí semanal. ¿Sabes? Sí. Entonces, por sesión no tendría sentido aumentar ese máximo volumen recuperable, pero semanal sí que puede ser algo interesante para, o bien, generar esas adaptaciones de esa persona que necesita ir un poquito más al límite de lo que ya hay, o incluso para aumentar la capacidad de luego tolerar más trabajo en un siguiente mesociclo. Sí. Aquí podríamos utilizar la estrategia, la de functional overreaching, la sobrecarga funcional, que al final se basa en sobrecargar, digamos, al sistema a un nivel que no puede recuperar en el corto plazo, pero que después, mediante una semana de descarga o un periodo de recuperación, recupera y consigue supercompensar en el largo plazo para conseguir esas adaptaciones. Eso es. Sería como meter un mesociclo o un mesociclo, imagínate, de impacto, ¿no? Mucha carga de entrenamiento, acabar fundido de una manera estratégica, es decir, que no entre en el sobreentrenamiento, de que ya se produzca lo que sería una patología, ¿no? Pero después de ello, favorecer la recuperación mediante una descarga a nivel de volumen de entrenamiento, que todo el entrenamiento sea más asequible a nivel de tolerar esa carga de entrenamiento, y ya de por sí, poco a poco, ir recuperándonos y conseguir un mejor punto que antes. Eso es. Y luego, en los 3 escenarios que nos hemos puesto, me parece muy interesante el hecho de, sabemos que por el principio de adaptación, nuestro cuerpo, según le damos un estímulo, se va adaptando a él. Entonces, cada vez el MRV va aumentando, pero el mínimo efectivo también aumenta. Entonces, cada vez necesitamos más volumen para conseguir esas adaptaciones. Y claro, esto puede ser un problema. Entonces, podríamos introducir periodos de tiempo, mesociclos cortos, de 3 semanas, 4 horas que sean, de un volumen de entrenamiento más bajo, a modo de sensibilización a ese volumen de entrenamiento, para quitar esa tolerancia, digamos. Eso es. Y conseguir sacarle el máximo partido otra vez en los siguientes mesociclos. Claro. Al final yo creo que, como tú comentas, hay que intentar mirar más a largo plazo. Eso. Y si no paramos de cargar a la persona, va a llegar un momento en el que, si el máximo volumen recuperable lo tenemos siempre, imagínate, por poner una locura, en 50 series semanales, 50 series semanales durante todos los mesociclos es una locura. Sí. Por lo tanto, esta estrategia de que tú comentas, de repente, imagínate, de 50 pasar a 10 durante 3 semanas, hace que el máximo volumen recuperable ya baje. Claro. Por lo tanto, una vez que nosotros volvamos a hacer esa sobrecarga progresiva, necesitaremos una menor carga de entrenamiento. Como tú dices, nos sensibilizamos para el propio entrenamiento y poder conseguir esas adaptaciones. Entonces, yo creo que ha quedado todo bastante clarinete. Así que nada, pues muchas gracias por
por comentarnos un poco lo que sabes, que todavía no es ni un 1%, vais a alucinar. Así que, bueno, si tenéis algún tipo de duda, ya sabéis que lo podéis poner en los comentarios, lo responderemos o bien en los comentarios o haciendo un pequeño episodio dedicado a ese tipo de dudas, y vemos que son muy interesantes y que pueden aportar mucho valor. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por venir, tío. Sí, Bueno, por venir, porque no, en realidad he venido yo a Bilbao aquí para grabarlo, así que gracias por recibirme. Y nada, un abrazo enorme, nos vemos por aquí. Hasta luego.